Esta palabra con gozo, vamos a ver realmente una palabra muy importante porque esto es nuestra vida. El mensaje el día de hoy lleva por título, hay que comenzar de nuevo la oración. Amén. Bendice a tu hermano que está a tu lado, dile, Dios te dé una nueva gracia el día de hoy. Amén. Absolutamente y necesariamente nosotros tenemos que renovarnos mediante la oración. ¿Por qué? Porque es también a través de la oración donde nosotros vamos a confirmar realmente nuestra identidad. Es a través de la oración donde nosotros vamos a confirmar que Dios no solamente oye nuestras oraciones, sino que Él también las responde. Amén. Por eso, cuando nosotros oramos, ¿saben lo que se revive? Se revive nuestro espíritu, se revive nuestro cerebro, nuestro cuerpo físico cobra vida. Porque así como nosotros respiramos cada momento, cada segundo, la oración también se aplica en nuestras vidas. Por eso siempre decimos, la oración es como un respirar para nosotros. Y dicho sea de paso, nosotros no nos esforzamos para respirar. ¿O alguien se esfuerza para respirar? Nadie. Uno respira de una manera natural, ¿no? Algunos respiran rápido, otros respiran de una manera agitada, otros respiran de una manera lenta y profunda, y la oración es tal cual. La oración debemos hacer de una manera serena y sobre todo de una manera natural. ¿Por qué? Porque esto realmente de esta manera nosotros vamos a experimentar que Dios está juntamente con nosotros y Él oye nuestras oraciones. Por eso yo los bendigo para que este mensaje del día de hoy sea un pacto para nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que comenzar de nuevo la oración? ¿Por qué tenemos que empezar nosotros la oración? ¿Por qué? Porque esto realmente es lo que Dios nos enseñó. Jesucristo mismo nos enseñó. Aun cuando Él, dice la Escritura, aun cuando era de noche, o perdón, de madrugada, muy oscuro, Él se conectaba con Dios a través de la oración. Siempre debemos empezar nuestro día con la oración. Cuando nosotros empezamos con la oración, realmente vamos a adquirir ese poder que nos va a permitir que podamos trascender todos los problemas, que podamos trascender todas las circunstancias y sobre todo que podamos trascender realmente aquello que para nosotros es absolutamente imposible. A través de la oración, todo realmente será posible. Por eso tenemos que experimentar y disfrutar el poder de la oración. Nosotros vemos en este tiempo, en este mundo, que hay infinidades de religiones y todos tal cual hacen oración, todos tal cual hacen o invocan sus clemencias, hacen peticiones de oración y miren, y todas ellas reciben respuestas, todas ellas reciben respuestas a sus oraciones, pero la diferencia es quién es el que está respondiendo. ¿Ven? ¿Quién es el que nos responde? Ahí está la diferencia. Nosotros como hijos de Dios, ¿quién nos responde? El Dios único y Dios verdadero. Es Dios trino. Nos responde cuando nosotros clamamos a Dios en el nombre de Jesucristo. Obviamente recibimos las respuestas a todas nuestras oraciones porque Él así lo ha prometido. Él así lo ha prometido. Por eso rápidamente tenemos que empezar nuestra vida con la oración. Tenemos que restaurarnos a través de la oración. Tenemos que restaurar realmente el tiempo por la mañana, durante el día y aún por la noche. ¿Por qué? Porque durante la mañana, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo vamos a empezar el día por la mañana? Tomando realmente ese pacto que Dios ha preparado para nosotros. Recibiendo ese poder, recibiendo esa fuerza, recibiendo ese poder que trasciende el tiempo, el espacio y que nos permite disfrutar realmente esa gracia que Dios ha prometido para todos nosotros. Y durante el día, ¿cómo vamos a experimentar la oración? Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros hablamos, aún todo lo que escuchamos, todo hay que conectarlo realmente a través de la oración. Porque cuando estamos en una situación, en un ambiente, o cuando nos enfrentamos a un evento realmente que muchas veces para nosotros es muy desesperante, es ahí donde debemos mantener realmente la calma y sobre todo disfrutar que Dios está juntamente conmigo.
Lo que viene a nuestras vidas no es para destrucción. Lo que viene para mi vida no es para estar desolado, simplemente es para poder aplicar lo que Dios me ha dado. ¿Y qué es lo que Dios me ha dado? El respaldo del trono celestial. Y eso tengo que aplicarlo a mi vida. Tenemos que aplicar realmente lo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso tenemos que llevar con nosotros ese pacto de la oración. ¿Por qué decimos un pacto? Porque es algo que Cristo mismo nos ha dado. Porque es algo que Dios mismo nos ha dado. Y Él dijo, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Eso qué quiere decir? Que la respuesta a nuestras oraciones está completamente garantizada. Está completamente garantizada. Simplemente tenemos que invocar el nombre de Cristo, porque en el nombre de Cristo se sujetan todas las cosas. Y Cristo dijo algo que nos llena de esperanza. Él dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya. Ciertamente les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo me voy, enviaré la promesa del Padre, el Espíritu Santo de la verdad, el Espíritu que estará juntamente con ustedes y estará juntamente con ustedes por toda la eternidad. No estará por un tiempo limitado, sino estará por toda la eternidad. Y esto realmente es muy esperanzador. Nos da mucha esperanza de que el Espíritu Santo esté juntamente con nosotros. Eso realmente da mucha esperanza. Y no solamente esperanza, sino que también nos da confianza, mucha confianza. Hemos leído nosotros, la hermana Andreina ha leído 2 Corintios capítulo 1, un solo versículo 11. Y si nosotros vemos el versículo 11, da realmente un pacto. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Cómo podemos cooperar los unos a los otros? A través de la oración. Porque la oración no es todo. El orar los unos por los otros no es todo. El hecho de que nosotros oremos constantemente por la iglesia, oremos por cada uno de nosotros, oremos por nuestra familia, oremos realmente por nuestra posteridad, eso realmente hay una garantía absoluta que realmente el plan de Dios se cumple en nuestras vidas, se cumple en la siguiente posteridad. El equipo del apóstol Pablo había llegado a la región de Corintios. Pero miren, había gente alrededor del equipo de evangelismo del apóstol Pablo que no recibían respuesta a sus oraciones. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué las personas que estaban alrededor de Pablo y alrededor del equipo de evangelismo del apóstol Pablo, ¿por qué no recibían respuesta a sus oraciones? ¿Y saben por qué? Porque ellos estaban centrados en las tradiciones, estaban centrados en el legalismo y no se centraban en el evangelio en sí. Ellos enfatizaban más las religiones y las tradiciones, a tal punto que cuando Pablo y su equipo entraron a la casa de un gentil, la iglesia comenzaban a decir, ¿por qué entraste a la casa de un gentil? Deberían estar contentos, deberían estar alegres que el evangelio entró a la casa de un gentil, es decir, a un ciudadano no judío. Pero, contrario a ello, la iglesia misma comenzó a cuestionar, ¿por qué entraste a la casa de un gentil? Y ahí fue donde Pablo dijo, es algo que el Espíritu Santo mismo lo guió. Y si el Espíritu Santo te guía, ¿quién puede impedir la obra de Dios? Nadie puede impedir la obra de Dios. Si Dios te quiere bendecir, ¿quién puede impedir esa bendición? Si Dios te quiere dar bendición, ¿quién le puede hacer cambiar de opinión? Nadie, porque Él es Dios único y absoluto. Amén. Por eso, Dios no es como los hombres. Los hombres cambiamos de parecer, pero Dios se mantiene fiel. El número 29 dice que Él permanece fiel. Él es el único Dios vivo y verdadero que no hay sombra de variación. No hay sombra de variación. Por eso, el equipo del evangelismo, el apóstol Pablo, ellos pudieron recibir todas las respuestas a sus oraciones a tal punto que esas respuestas podemos nosotros verlo aún hasta el día de hoy. Esas respuestas trascendieron el tiempo, el espacio. Por eso les bendigo que sus oraciones trascienden el tiempo, el espacio, aún por 1000 generaciones. Amén. Porque esto es así. Lo que Dios nos ha dado un pacto muy, muy importante. Miren, la mayoría de las personas llaman respuestas a aquello que realmente no son respuestas verdaderas.
Muchas personas llaman bendiciones, oh, Dios me ha bendecido, pero si lo vemos conforme a la palabra de Dios, muchas veces nos dejamos engañar por apariencias, porque lo que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da, no genera tristeza, no genera duda. Lo que Dios nos da, una bendición que Dios nos da, una respuesta que Dios nos da, eso nos da confianza, fortaleza, quita toda duda, quita toda incredulidad y nos da una certeza, una convicción realmente de que estamos en el camino correcto. Por eso, ¿cómo nosotros podemos entender y comprender la respuesta que Dios viene a mi vida? Primer paso, cuando no tengo duda, cuando estoy convencido de que esto realmente es de parte de Dios. Proverbios 10:22. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Ahí realmente tenemos nosotros una guía muy importante conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, los hermanos de José. Ellos pensaban que vendiendo a José se solucionaba el problema. Ellos pensaban que vendiendo a José era la respuesta. Pero ¿qué es lo que dijo José? A pesar de que mis hermanos me vendieron, Dios lo encaminó para bien. ¿Para qué? Para preservar la vida en el futuro. Eso realmente es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que aunque vengan los problemas, Jehová está juntamente conmigo. Amén. Y si Jehová está juntamente conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Amén. Los hermanos de David comenzaban a cuestionarlo. Tú eres un arrogante, tú eres un altanero, eres muy orgulloso. ¿Y qué es lo que dijo David? Jehová mi pastor, nada me faltará. Y con esa convicción, con esa seguridad se paró delante de Goliat y venció a Goliat porque él tuvo la respuesta única, la respuesta verdadera. Esa respuesta que vence el poder de la oscuridad. Y ese mismo Dios que estuvo con José, que estuvo con David, también está juntamente con nosotros. Dios no cambia. Dios no cambia. Su pacto no cambia. Su pacto permanece siempre eternamente. Saúl, siendo rey, él usó toda su fuerza, él usó todo su poder, él usó toda su autoridad y aún usó todo su ejército. Miren, usó a todo su ejército para perseguir a un solo hombre. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Que un rey reúna a todo su ejército para perseguir a un solo hombre. A un solo hombre. Y Saúl pensaba que matando a David se solucionaba el problema y aseguraba su reino. Pero lo que él no sabía es que Dios ya lo había desechado. Pero aún así, ¿qué es lo que declaraba David? Jehová es mi protector, Jehová es mi escudo, mi fortaleza, mi ayudador. ¿De quién voy a temer si Él está juntamente conmigo? ¿De quién? Por eso yo los bendigo para que no nos dejemos engañar por la realidad presente. Para que no nos dejemos engañar realmente por las cosas que están a nuestro alrededor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es lo que Dios ha dicho que va a ser en nuestra vida que lo que dicen las palabras de la multitud. Las palabras de las personas pueden hablar muchas cosas, pero lo que dice Dios, eso realmente es una verdad absoluta que no lo cambia nada ni nadie. Amén. Esto realmente es algo muy importante, por eso la palabra del día de hoy tiene que ser un pacto para nuestras vidas. Pensar realmente, optar preocupado por el futuro, no hay razón para estar preocupados. ¿Por qué? Porque aún en el futuro Dios también está. Dios está en nuestro pasado, en nuestro presente y aún en nuestro futuro. Por eso, nuestro futuro también está garantizado. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, consumado es, ya todo ha sido terminado. El Espíritu Santo de la promesa, Él nos va a guiar hacia todo aquello que Él ya ha preparado. Dios, el Espíritu Santo, nos guía hacia las cosas que Él ha preparado. Simplemente es recibir la guía del Espíritu Santo. Simplemente es ser sensibles a oír la voz de Dios a través del mensaje hacia dónde Dios me está guiando. ¿Por qué razón vienen estas cosas? ¿Por qué razón permite realmente este acontecimiento? Si sabemos que estamos dentro de la soberanía de Dios, amén, estamos dentro de la soberanía de Dios, porque Dios es un Dios soberano y nosotros estamos dentro de su soberanía. Pero lo cierto es que, aunque estamos en la soberanía de Dios, también nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros?
¿Qué es lo que Dios demanda que nosotros hagamos? Solamente que le conozcamos. Esto quiere Dios de parte de nosotros, que le conozcamos nada más y conozcamos realmente cuál es su voluntad, que le conozcamos cuál es su deseo, que le conozcamos realmente cuál es su propósito, cuál es su camino. Eso quiere Dios. En otras palabras, para hacerlo corto, Él quiere que le creamos. Amén, eso es todo, que le creamos. ¿Cuánto nos cuesta creer a Dios? ¿Cuánto nos cuesta creer a Dios? El día de ayer tuve un compartir con unos profesores y con uno de ellos conversando me dicen, a veces, Pastor Lázaro me dice, creemos más en las palabras que dicen las personas y nos olvidamos lo que Dios nos ha dicho. Ponemos tanto énfasis en lo que dicen las personas y eso nos genera incredulidad, nos genera temor y en cierto modo nos restan fuerzas. Y esas palabras de la multitud nos hacen olvidar lo que Dios nos ha dicho. Y sí, tiene razón. Por eso, el día de hoy yo les bendigo para que esta palabra que Dios nos está dando el día de hoy sea nuestro pacto eterno, sea realmente nuestra promesa, sea nuestra plataforma, y sobre eso vamos a pararnos, sobre eso nos vamos a edificar y no prestar oídos a la multitud, sino prestar oído a lo que Dios ha dicho. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. Es un pacto muy importante. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que comenzar nosotros el día de hoy? ¿Qué tipo de oración debemos de empezar? ¿Qué tipo de oración tenemos que disfrutar ahora? ¿Qué tipo de oración tenemos que empezar todos los días de nuestras vidas? El primero punto, tenemos que empezar la oración de la comunicación. Vamos a comunicarnos a través de la oración, pero no una comunicación como que tuvo Ananías y Zafira, porque ese tipo de comunicación, ¿a dónde lo llevó? A la muerte. Vamos a tener una comunicación centrado en el pacto de Dios, centrado en el deseo de Dios, centrado realmente en el bienestar de mi hermano, de mi hermana, por el bienestar de mi familia, pero bienestar conforme a lo que Dios lo ha dicho, conforme a lo que Dios lo ha establecido. Por eso la oración de la comunicación es muy importante, que nosotros podamos conectar con el corazón de Dios. Eso realmente es muy importante. Miren, voy a mencionar algunos versículos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, el versículo 9, ¿cuál era la oración del apóstol Pablo? Decía, porque Dios me es testigo de que sin cesar oro por vosotros. Miren, Dios me es testigo que sin cesar hago oración por todos vosotros. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 4 dice, dando siempre gracias a Dios por todos vosotros. Miren, cuán importante esa comunicación que tuvo el apóstol Pablo. El día de ayer estuvimos con los remanentes en la región de nuestra hermana Margarita y nuestra hermana Irene. Y hay un niñito, después de la prédica, un remanente me dice, pastor, hay algo que nos quiere enseñar la parábola del trigo y la cizaña. Así sale al frente y comenzó a explicar esa parábola y lo supo y lo dijo tan bien que recibí gracias a través de la reflexión que hizo este remanente. Y él dijo, ¿saben lo que sucede, la diferencia entre la cizaña y el trigo? Que la cizaña crece siempre erguida, recto, ¿no? Así crece la cizaña. ¿Y saben por qué? Y él me dijo, ¿saben por qué? ¿Por qué le dije? Porque me agarró frío. ¿Por qué? Porque no tiene fruto, pastor. Y como no tiene fruto, es bien orgulloso, crece así recto. Sin embargo, dice, el trigo no. El trigo, porque tiene fruto, mientras va creciendo, se va inclinando. Y nosotros siempre tenemos que llevar fruto inclinando y ser consciente de que Dios es el Todopoderoso. ¡Wow! Eso para mí fue concreto. Un niño, hermanos, un niño. Entonces conectamos con la oración y damos gracias realmente por los remanentes, porque cuando hay remanentes hay esperanza. Cuando hay remanentes hay futuro realmente. Y esto es la oración del apóstol Pablo, que conectaba con la oración con toda la iglesia. Miren lo que dice 2 Corintios, lo que hemos leído, 2 Corintios 1 y 2. Cooperando también vosotros a favor nuestro con oración. ¿Cómo podemos cooperar los unos con los otros? ¿A través de qué? A través de la oración. La fe
con las obras van de la mano. No podemos separar la fe de la obra. De la misma manera, ¿cómo yo puedo mostrar amor por ustedes? Orando por ustedes, velando por ustedes en oración. Porque estamos en una batalla, estamos en una lucha constante. Y nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Nuestra batalla es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. No lo vemos, pero están operando ahí. Y nosotros tenemos que ser conscientes realmente de esta realidad. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, 3 al 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Mire, el apóstol Pablo se sentía contento realmente por toda la iglesia. Se sentía contento y feliz por todos los hermanos, por eso que él no cesaba de orar por cada uno de nosotros, por cada uno de la iglesia. Y en 1 de Tesalonicenses 1 y 2 dice, siempre los recuerdo en mis oraciones. A veces cuando yo estoy en tiempo de oración, me acuerdo de hermanos que hace mucho tiempo no los he visto. Recuerdo de familias que no los veo mucho tiempo. Y aún recuerdo profesores que, no los veo ya desde que salí de la universidad, pero aún los recuerdo. Los recuerdo a cada uno de ustedes, siempre están en mi pensamiento. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios quiere, que los tengamos siempre activos a través de la oración y ahí tener una comunicación correcta, una comunicación sincera, una comunicación realmente que mueva el corazón de Dios, una oración realmente que mueva el trono de Dios a favor de todos sus hijos, y esto el apóstol Pablo lo sabía muy bien. Colosenses capítulo 1:3 dice, doy gracias a Dios cuando oro por todos vosotros. Doy gracias a Dios realmente por todos vosotros. Y yo, sinceramente, estoy agradecido porque Dios me ha permitido el encuentro con todos ustedes. Porque todos nosotros somos un equipo para las misiones, un equipo para el evangelismo. Aunque pareciera que no hacemos gran cosa, pero recuerden que aún nuestra obra, aunque sea pequeño, un día va a dar fruto. Porque no hay obra, no hay trabajo que nosotros hagamos que quede desapercibido. No lo hay. Amén, no lo hay. Aún si nosotros damos un vaso de agua a uno de estos obreros, tiene su recompensa. ¿Cuántos nosotros somos testigos y somos respuestas a las oraciones de nuestros antepasados? Somos respuestas de nuestros antepasados. Nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿cuántas veces han orado por su siguiente posteridad? He ahí la respuesta. De la misma manera también nosotros. Oremos de ella también por nuestras siguientes generaciones. Oremos por nuestra posteridad, porque ciertamente las respuestas están ahí. Vienen, hermanos. Amén. Por eso hay que conectar rápidamente con esta respuesta a través de la oración y la comunicación. Cuando José contó sus sueños a sus hermanos comenzaron a envidiarle. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿tú reinarás sobre nosotros? ¿Acaso nos vamos a postrar delante de ti? ¿Acaso nuestros padres se postrarán delante de ti? Eres muy orgulloso, José. Pero mientras sus hermanos comenzaban a cuestionarle, dice la palabra de Dios que Jacob meditaba en las palabras de José. Meditaba en la palabra de José. Por eso siempre nosotros tenemos que ver a nuestros remanentes como un pacto, como una promesa. Porque después de Cristo, la palabra más importante en la palabra de Dios en la Biblia es remanente, la simiente santa. Pablo dice en Romanos 11:5, aún en este tiempo ha quedado un remanente por gracia. Y si es gracia, ya no es obra, no es mi esfuerzo, es únicamente la gracia de Dios. Amén. Es únicamente la gracia de Dios. Por eso, Señor, gracias porque por tu gracia soy lo que soy. Gracias porque por tu gracia realmente se están cumpliendo tu palabra en mi vida. Porque únicamente por tu gracia, Señor, estoy en este momento dándote el culto. Porque es por tu gracia, Señor, donde estoy en esta familia donde me has permitido vivir. Por eso, Señor, estoy completamente agradecido. Agradecer por la familia que tenemos. Agradecer por el trabajo que tenemos. Por eso la primera comunicación que debemos tener es justamente eso, la oración de la comunicación. El segundo punto, debemos tener la oración de campamento que alumbra la luz de la creación.
¿Por qué razón? Porque cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que hacemos primeramente? Luego que oramos por todo nuestro deseo, luego que oramos por títulos concretos, es ahí donde nosotros decimos, Señor, que se quebrante toda oscuridad en este campo, que se quebrante todas tinieblas en este campo, que se establezca tu reino, Señor, en mi vida, en mi familia, en mi posteridad y en todo mi campo. ¿Y eso qué es? Eso realmente es alumbrar la luz del Evangelio. Eso realmente es alumbrar la luz de la creación de Dios. Ahora, ¿por qué decimos o por qué llamamos nosotros la luz de la creación? Recuerden ustedes en Génesis capítulo 1, del 1 al 3, cuando la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, pero cuando Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y cuando la luz fue hecha, las tinieblas desaparecieron. Y no estamos hablando de la luz del sol o la luz de la luna o la luz eléctrica, porque en Génesis capítulo 1, versículo 3, aún el sol, la luna y las estrellas no había sido formado. Entonces estaba hablando realmente la luz de la creación de Cristo. Dios estaba introduciendo Cristo, la sombra, realmente lo que ha de venir. Y esto es Cristo, la simiente de la mujer que quebrantará toda la obra de Satanás. A través de nuestra oración, quebrantemos toda oscuridad. A través de la oración, atemos al hombre fuerte que está operando y quiere engañar a mi familia. Lo quebrantamos en el nombre de Jesucristo y que tu reino, Señor, se establezca en mi familia. Hagamos oración, hermanos, que alumbre la luz de la creación de Dios. Recuerden que estamos en una batalla constante. Y un soldado nunca baja la guardia. Un soldado siempre está atento, porque no sabemos cómo nos puede atacar el enemigo. Y Satanás es bien astuto. Satanás es bien astuto y decía un hermano, Satanás es bien sutil y siempre busca nuestras debilidades para engañarnos. Por eso nosotros como soldados tenemos que estar atentos ante los ataques de Satanás. Por eso debemos orar constantemente por el Espíritu. ¿Por qué? Porque aún el Espíritu nos enseña en nuestras debilidades cómo debemos de orar. Simplemente hagamos oración y el Espíritu Santo nos guía. ¿Cómo voy a orar? No importa, solamente ora. Conecta tu deseo al deseo de Dios. Y cuando oremos nosotros, no busquemos las mejores palabras. No tratemos de ser muy elocuentes con Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Simplemente, Señor, aquí estoy. Señor, estoy cansado. Señor, he venido de una semana tan fatigado que hasta el punto he caído inclusive en incredulidad, Señor, pero aquí estoy. Tu palabra me dice que vas a perfeccionar la obra que has empezado en mi vida. Perfecciona, Señor, porque he venido lastimado, he venido cansado. Lléname con tu Espíritu Santo. Aquí estoy. Eso es una oración sincera. Eso realmente es una oración que mueve el corazón de Dios. Como nosotros cuando, los padres sobre todo, cuando los hijos vienen y nos dicen, papá, estoy cansado. ¿Nosotros qué le decimos? No te preocupes, todo va a pasar. No lo abrazamos, ¿verdad? Lo abrazamos y ¿qué le decimos? No te preocupes, todo va a pasar, hijo. Todo pasa. Así como viene, pasa. Por eso Dios es un Dios soberano. Y Él nos ha dado ese respaldo de la promesa, la respuesta a todas nuestras oraciones. Cuando al apóstol Pablo se le cerró la puerta para ir a Asia, por la noche se le presentó un varón macedonio y le dijo, pasa por aquí y ayúdanos. Y entonces enseguida ellos siguieron esa visión. Miren, el apóstol Pablo, como era muy estratega, sabía realmente que si llegaba a Asia, llegaba a todo el mundo, porque en ese tiempo Asia era el centro del comercio mundial. Entonces, pero el Espíritu Santo le prohibió, no vayas a Asia, ve a Macedonia. Fue el punto de inflexión para la vida del apóstol Pablo y para todo ese equipo. ¿Cuántas veces nosotros cuando no nos salen las cosas nos sentimos mal? Cuando las cosas no salen como nosotros hemos planeado, como nosotros hemos planificado, las cosas no nos salen, ¿nos sentimos mal o no? Yo me siento mal, muchas veces me he sentido mal. E inclusive me he sentido hasta decepcionado. Pero viendo la palabra de Dios, el apóstol Pablo, al contrario, en vez de sentirse desanimado, él siguió el punto de inflexión de su vida. Hay un punto de inflexión para nuestras vidas. Cuando la puerta se cierre, cuando las cosas no salen como nosotros realmente hemos pensado o hemos planeado, rápidamente, Señor,
¿Cuál es el punto de inflexión para mi vida? ¿Hacia dónde Dios me está guiando? ¿Hacia dónde me está direccionando? Ahí está realmente una respuesta, porque cuando ellos llegaron a Macedonia, se encontraron con Lidia, con Priscila, con Aquila, con Timoteo, con Tito, y conquistaron toda Roma. Una respuesta mayor todavía. Amén. Los bendigo para que encuentren ese punto de inflexión para su vida. El tercer tipo de oración que tenemos que hacer una oración de sanidad. Y vaya que necesitamos sanidad en este tiempo. Y no estoy hablando solamente de sanidad espiritual, que es fundamental, que es muy importante. Estoy hablando de la sanidad física. Sanidad realmente que restaura las enfermedades que nos atacan en el día a día. Porque aún la sanidad está prometida para nosotros. Uno de los eventos muy grandes que hacía el Señor Jesucristo mientras hacía su ministerio aquí en la tierra, Él justamente hacía ese ministerio de la sanidad. Donde iba, sanaba. Donde iba, restauraba. Donde iba, sanaba las fiebres, sanaba a los ciegos, sanaba a los cojos y todo era restaurado. Por eso, a través de la oración, tenemos que sanar aquello que la ciencia no puede sanar. A través de la oración tenemos que sanar aquello que la medicina no puede sanar. A través de la oración tenemos que sanar aquello que la modernidad, la ciencia, no puede sanar. ¿Y qué estoy hablando? ¿Qué tipo de sanidad? Primero, la sanidad espiritual. Que nuestro espíritu cobre vida. Que nuestro espíritu realmente se restaure. Que nuestro espíritu realmente sea fortalecido con la palabra de Dios. Entonces se levanten las obras que se levantaron en Hechos capítulo 13. Cuando testificaron a Cristo, aquellos enfermos, aquellos endemoniados eran completamente libres. Porque la idolatría no da la verdadera sanidad. Algunos dicen, wow, he invocado a tal santo y Dios ha respondido. He invocado a tal persona y Dios ha respondido. ¿Y cómo están seguros que Dios ha respondido? Si la Biblia dice que detrás de cada idolatría, detrás de cada santo, ¿quién es el que ora? Son los demonios. 1 Corintios 10:20 lo dice así, el apóstol Pablo dice, y yo quiero, hermanos, que ustedes no sean partícipes con ellos. Es algo directo, no quiero que ustedes sean partícipes con ellos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía lo que genera la idolatría. Amén. Por eso, la oración de sanidad es muy importante en este tiempo. Necesitamos orar por sanidad. Necesitamos orar realmente esa sanidad que restaura mi estado físico, mi estado espiritual. Ahora, ¿por qué Dios nos dará a nosotros la sanidad? ¿Para vivir cómodamente? No, hay un propósito por el cual debemos orar. Hay que sanarnos por causa del evangelismo. Hay que sanarnos por causa de las misiones. Hay que sanarnos por causa de la evangelización mundial, porque hay una frase que se dice, ¿no? Sin la salud no se hace nada. Nos detenemos. ¿Sí o no? Nos detenemos. Por eso, Señor, sana mi espíritu. Señor, sana mi estado físico. Señor, que ninguna enfermedad me detenga en el camino de las misiones mundiales. Amén. Oración de pacto. Porque Dios solamente tiene hijos y Dios oye, escucha y responde a las oraciones de sus hijos. Amén. Los bendigo para que seamos testigos realmente de estas respuestas de la sanidad. También, la cuarta oración que tenemos que disfrutar y experimentar es la oración de la economía de la luz. Amén. Tenemos que ser testigos de estas respuestas. Tenemos que ser testigos de la respuesta de la economía de la luz, hermanos, porque eso está prometido, está garantizado. El equipo del apóstol Pablo fueron aquellos testigos que experimentaron al 300% de estas respuestas, a tal punto que ellos se levantaron como los colaboradores, se levantaron como los hospedadores, se levantaron realmente como los parientes, se levantaron como los protectores de los discípulos, se levantaron como protectores de los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque habían recibido las respuestas al 300%. Eran personas que comenzaban a levantar realmente la obra misionera. Eso está prometido para todos nosotros. ¿Cuánto creen eso? Yo creo en esta realidad. Yo oro realmente para que nosotros seamos una iglesia que reciba el 300% y lo da todo por causa de las misiones, lo da todo por causa de los remanentes. Amén. Porque tiene que ser así.
Tiene que ser así. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Busquemos Deuteronomio capítulo 8. El versículo 18. Si lo tienen, un fuerte amén, por favor. Deuteronomio capítulo 8, el versículo 18. Vamos a leerlo todos juntos. Está prometido la oración de la economía de la luz. Y no estamos hablando, por si acaso, de prosperidad. No es la teología de la prosperidad. No es eso, siembra y Dios te va a bendecir. No estamos hablando de eso. Simplemente es cree y Dios te va a responder. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Quién nos da la sabiduría para hacer las riquezas? ¿Quién nos da la sabiduría para hacer las empresas, para hacer los negocios, para hacer el trabajo? ¿Quién nos da la economía? Dios nos da, Dios. ¿Y por qué? Para hacer prevalecer su pacto. ¿Y cuál es el pacto de Dios? Cristo. Cristo tiene que ser testificado a través de nuestra economía. Cristo tiene que ser testificado a través de nuestras riquezas. Cristo tiene que ser testificado a través de nuestros trabajos. Cristo tiene que ser testificado a través de sus estudios, que Dios remanentes, porque esto es el pacto de Dios. Esto realmente es lo que Dios más le agrada. Por eso, la quinta economía que vamos a recibir y vamos a disfrutar todos los días de nuestras vidas es la oración que disfruta el trono de Dios. Esto es la mayor bendición. La oración que disfruta el reino de Dios está juntamente conmigo. La oración que disfruta el trono de Dios es mi respaldo. La oración que disfruta que Dios Trino es mi pacto eterno. Esta oración que quebranta toda la fuerza de Satanás y que hace Satanás doble rodilla bajo nuestros pies, porque está prometido. Romanos 16:20. En breve Satanás será aplastado bajo nuestros pies. Y si Satanás es quebrantado, entonces ya todo ha sido consumado, ya todo ha sido terminado. Es sentirnos realmente completamente libres de esta obra que Satanás ataca constantemente en nuestras vidas. Por eso, como una conclusión muy importante en este día, seamos nosotros llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Que la oración cobre vida en nosotros. Que la oración realmente cobre una vida y que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. ¿Cómo vamos a empezar esto? ¿De qué manera? Cambiando el pensamiento. Porque muchas veces el pensamiento nos juega en contra. Muchas veces el pensamiento realmente nos hace una mala pasada. Por eso vamos a cambiar rápidamente nuestro pensamiento y que todo lo que hagamos nosotros siempre hagámoslo delante de Dios. Esa palabra en latín, colandeo, todo delante de Dios. Amén. Por eso vamos a experimentar esta oración que hace que el trono de Dios se mueva a favor de todos nosotros. Vamos a hacer esa oración que mueve el corazón de Dios. Esa oración que hace que todas las cosas sean posibles y que Satanás sea derrumbado. Esa oración que nos permite disfrutar la bendición de Emmanuel. Dios está juntamente con nosotros. Amén. Y más en estas fechas. Estamos próximos a celebrar una fecha recordando siempre un evento muy importante en nuestras vidas, el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, porque esto es el énfasis de la Navidad. Amén. Y en estas fechas es donde vienen sentimientos encontrados, ¿o no? Vienen sentimientos encontrados. Por supuesto que sí. Familiares que ya no están, familiares quizás que están lejos, familiares que quisiéramos que estén con nosotros solamente un abrazo, pero lamentablemente no están, y vienen sentimientos encontrados. Entonces, oro para que sea un tiempo de consolación, que sea un tiempo donde nos sintamos todos juntos fortalecidos con la oración. Una oración que nos permite disfrutar de la consolación de Dios para poder consolar a nuestros hermanos, para poder consolar a nuestros preciosos remanentes. Amén. Que este pacto sea un pacto eterno para todas nuestras vidas. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Padre, gracias porque has prometido a través de Cristo Jesús responder a todas nuestras oraciones. Padre, que sea el comienzo eterno para nuestras vidas, empezar de nuevo con la oración.
empezar realmente esa oración que mueve tu corazón, que mueve el corazón del trono de Dios. Una oración que va de acuerdo a tu voluntad, que va de acuerdo a tu deseo, Dios, para que seamos testigos realmente de estas respuestas eternas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.